Primero, les voy a pedir si tienen sus Biblias, que me acompañen por favor a Mateo 14. Mateo capítulo 14. Y vamos a estar viendo el versículo 13. Mateo 14, 13. ¿Estamos ahí? Ok, en esta historia hay que poner atención, porque lo que acaba de pasar antes de que empecemos a leer esto fue lo siguiente. Juan el Bautista, ustedes recordarán quién era, este hombre profeta que estaba en el desierto anunciando que Jesús venía, fue ejecutado. Y era una persona importante para la vida de Jesús, y aparte de eso era un familiar suyo, su primo. Entonces Jesús, al enterarse de su muerte, obviamente a Juan le cortaron la cabeza, fue una muerte pues muy trágica. Sus discípulos de Juan lo enterraron y vienen y le cuentan la noticia a Jesús, y entonces empieza a describirse lo que vamos a leer ahorita. Mateo 14, 13, fíjense, dice: al oír esto, o sea, el asesinato de Juan, Jesús se fue de allí, de donde estaba, en una barca, solo, a un lugar desierto. Y cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde las ciudades. Cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Y al atardecer se acercaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto y la hora ya es avanzada. Despide pues a la multitud para que se vayan a las aldeas y compren alimento. Jesús les dijo: no hay necesidad de que se vayan, denles ustedes de comer. Entonces ellos dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Traigan acá los panes y los peces, les dijo. Y ordenando a la muchedumbre que se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Después partió los panes y se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Todos comieron y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar a solas, y al anochecer estaba allí solo. Muy bien. Este mensaje, por lo tanto, se titula, como les digo, el silencio y la soledad. Esta historia puede pasar desapercibida a nuestros ojos cuando nos enfocamos en la alimentación. Yo creo que todos hemos visto ese pasaje alguna vez y se hace énfasis en la alimentación. Claro, está excelente, hay mucha enseñanza ahí de por medio, pero si se dan cuenta, la historia está entre dos acontecimientos. Primero, Jesús deseaba irse a un lugar solo a orar, y la multitud lo sorprendió, la atendió. Pero después de que hizo eso, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Dice que volvió a procurar estar solo y se fue ahora. Dijo: si en el campo me agarran, me voy a una montaña, ¿no? Ahí no entra tanta gente. Se fue a donde pudo, mandó a sus discípulos aparte, y él entonces, en silencio y soledad, comenzó a buscar a Dios. Para entender a Jesús, yo quiero que entendamos un poco la situación. Acaba de perder a alguien querido. Si nosotros hemos sufrido la muerte de un familiar, es un proceso muy difícil. Y sin embargo, a pesar de este dolor, otra de las circunstancias que hace más complicado el duelo cuando un familiar muere o un amigo son los términos legales y los procesos legales que tienes que realizar, ¿verdad? Imagínate, estás sufriendo, tu familiar muere y tú quizá ya no quieres saber como que nada de otro asunto, y luego te dicen: hey, tienes que, en caso de una muerte trágica, hey, tienes que ir a la CEMEFO, hey, tienes que hacer ese trámite, hey, el paquete funerario, hey, tienes que ir a Palacio. Es estresante porque de una u otra manera tienes que pausar tu dolor y decir: ok, me duele, pero tengo que ahorita hacerlo. Y hay personas que tienen la opción de decir, digo, en mi experiencia no he tenido todavía pues la responsabilidad de tener que llevar a cabo pues todos los trámites. Simplemente experimenté el dolor en sí, ¿no? Pero yo sé que muchos no tienen opción. Ellos son los que tienen que hacer eso, y qué difícil, porque en medio del dolor tienes que tomar una pausa para hacer lo que debes, y entonces puedes retomar. Jesús tiene un dolor muy profundo aquí, imagínenlo. No es una noticia sencilla o fácil. Aún siendo él el Hijo de Dios, por supuesto que sentía como nosotros. Se muere Juan, y cuando él está queriendo tener un lugar solo para estar con Dios, para encontrar refugio, mucha gente llega y lo interrumpe, pero Jesús, en su amor, pone pausa y los atiende. Es lo que vemos aquí. Pero ahora, no pensemos que esta práctica de alejarse de estar solo era algo que Jesús solo hacía cuando alguien se moría. De hecho, en la Biblia vemos que constantemente él se apartaba, que constantemente él oraba. O sea, sí, la separación por medio de la muerte puede ser un detonante de nuestra necesidad de Dios,
pero realmente nosotros siempre necesitamos de Dios. Así que si nosotros queremos encontrar descanso en nuestras vidas, no únicamente en el dolor, sino en cada etapa, hasta en las sencillas que es el trabajar día a día, pero que con el tiempo se convierten en algo difícil o en una preocupación de cualquier índole económica, familiar, etcétera, tenemos que ser como Jesús. Nos hace, de hecho, mucha falta estar solos. Nos hace falta mucho tiempo estar en silencio y soledad. Estaba investigando, hay un estudio aquí en México que hicieron 2 empresas independientes que se llama Digital 2022. Y esta empresa demuestra que el mexicano promedio pasa 5 horas al día en su celular. Yo no les voy a preguntar a ustedes cuánto, porque sé que si entramos en celular, todos los celulares ahorita tienen una aplicación que se llama Tiempo en Pantalla o Bienestar Digital, etcétera. Y ahí puedes ver exactamente cuánto tiempo estuviste, tantos minutos aquí, tantas notificaciones. Y si lo ves, un día que tú ni en cuenta respecto a eso, dices, ay, jole, 4 o 5 horas, 3 horas viendo esto, 2 horas en tantas redes sociales. Y es impresionante porque ahora no podemos estar solos. Antes la gente cuando iba al banco y hacía fila, ¿qué hacía? Nada, ¿no? Te estabas ahí esperando, dabas un paso, otro paso. Ahorita, para empezar, muchas cosas ni tienes que ir al banco ya. No sé, yo no sé ni cuándo fue la última vez que visité un banco para lo que es ahora como una transferencia, un depósito, etcétera. Lo haces con tu celular. Ya ni tienes que ir a pagarle los créditos que adquieres a un establecimiento físico, transfieres y se acabó. Y hasta para eso puedes ir a una tienda de autoservicio cerca de tu casa y ya. Pero ahora nos cuesta mucho estar en silencio y en soledad. O sea, estás aburrido y lo primero que hacemos es, ni te das cuenta, ¿no? Automáticamente. O si en el banco te dicen, no puedes usar el celular, dices tú, ay no, ¿qué onda? No? ¿Qué hacemos? El banco no está en silencio tampoco. ¿Qué hay en el banco siempre? Una pantalla con anuncios de que BBVA te ofrece, o sea, no, o sea, ni siquiera en esos momentos nos dejan estar solos. Ni en el baño estamos solos. O sea, te sientas y muchas personas ya tienen la costumbre del celular, algo que no te recomiendan mucho, y si pudiéramos también lo haríamos en la regadera, ¿sí? Solo porque no podemos picarle bien, o sea, batallas para, lo sé porque tenía un reloj que es táctil y con el agua se batallaba mucho para mover, pero si pudieras, hasta con eso ahí estuviéramos, ¿no? Bañándonos y con el celular. Muchos hasta ponen la serie mientras se bañan, y ahí está el ruido, ¿no? O cosas por el estilo. No estoy diciendo que sea malo, simplemente eso nos demuestra que como sociedad estamos muy mal acostumbrados al silencio y la soledad. Pero el silencio y la soledad son de hecho los mejores aliados para que nosotros tengamos una devoción real con Dios. Y también el no silencio y la no soledad son nuestros peores enemigos para acercarnos a Dios. ¿Por qué? Nuestra sociedad ahora nos ha metido mucho la idea de que en la vida tienes que ocuparte, tienes que estar haciendo algo siempre, ¿no? Tienes que estar en prisa, tienes que estar activo, tienes que ser productivo, cosa que en un sentido está bien, pero en otro nos ha hecho mucho daño, porque sentimos que siempre debemos estar haciendo algo para que realmente valga la pena nuestro día. Hasta si ves una película, tienes que encontrarle un mensaje, porque si no, no vale la pena verla, ¿no? Todo tiene que tener un propósito, un motivo, algo productivo de por medio. Bien han dicho algunos, ¿no? La prisa es del diablo. Carl Jung la arregló un poquito la frase, este psiquiatra, y dijo, no, la prisa no es del diablo, la prisa es el diablo. En el sentido de que ese mismo estrés, ese mismo estar siempre ocupado, siempre en no silencio, siempre con ruido, siempre con alguien, nos hace de a poco alejarnos de Dios. Y uno pensaría que la manera de estar lejos de Dios es haciendo pecados tremendos, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Yo soy sicario, etcétera, etcétera. Esa es la persona que más alejada está de Dios. Pero bien dijo C.S. Lewis en una época que no había celulares. Fíjense lo que dijo. El camino más seguro al infierno es el gradual. La suave ladera, blanda bajo el pie, sin giros bruscos, sin límites, sin postes, sin señalizaciones. Y sí, porque en las distracciones, en que todo está bien, en el que no pienso, no soy profundo, en la superficialidad, la vida se nos puede ir tan pronto y no es como que el enemigo esté buscando algo más. Si logra eso, nos tiene en sus manos. Pero Jesús nos da un ejemplo muy distinto. Piensen aquí en Mateo 14. Él está en duelo, pero lo primero que hace, en lugar de simplemente quererse ir a llorar o ir a estar solo, o sea, Jesús no quería estar solo como cuando el niño berrinchudo quiere estar solo en su cuarto golpeando la puerta, ¿no? Pateando la cobija. No, Jesús quería estar solo, ¿para qué? Para poder buscar a Dios. Y lo interrumpen. Él dice, ok, pongo una pausa, es tarde ya, no importa, atiendo. Y al final
A lo mejor yo hubiera dicho, pues ya es bien tarde, ¿no? O sea, ya vamos a dormir, ¿no? O sea, ya acabé de trabajar, ya, yo sí quería ir a Dios a las 4 de la tarde, pero ya ahorita no, mejor me voy a dormir. ¿Y Jesús qué hace? Se va a buscar a Dios, porque Él entiende que aunque esté muy ocupado sanando, librando y salvando al mundo, lo principal que Él puede hacer y debe hacer para estar bien con Dios es descansar. Descansar. Por eso San Agustín, este obispo de Hipona, que es muy conocido en la historia, un filósofo cristiano muy importante, llegó a decir lo siguiente: grande eres, Señor, nos creaste para ti, y esté inquieto nuestro corazón hasta que no descanse en ti. O sea, nuestro corazón siempre va a estar inquieto hasta que no descanse y aprenda a descansar en Dios. Así que la oración es descansar en Dios. Jesús buscaba a Dios, como en este caso, en un momento de dificultad y dolor, pero también Jesús buscaba a Dios antes de las decisiones importantes. Fíjense lo que dice Lucas 6:12. En esos días Jesús se fue a orar al monte y pasó toda la noche en oración a Dios. Y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. ¿Usted y yo qué hacemos cuando tenemos que tomar una decisión importante? Piense y piense y piense y piense y pregunte. Estás en la noche y no te puedes dormir, estás dando vueltas. ¿Jesús qué hacía? Tengo una decisión importante que escoger, los 12 apóstoles que escoger, que van a evangelizar al mundo conocido de ese entonces. ¿Qué hizo Jesús? Se va y pasa toda la noche en oración y entonces puede tomar una decisión. ¿Cuántas decisiones buenas no tomaríamos si tuviéramos esa práctica? ¿No? Buscar a Dios. Decirle, Dios, guíame, dame sabiduría. Está este plan, ¿qué debo hacer? ¿Es lo correcto? Y estando en Dios podemos encontrar una respuesta. Pero Jesús también oraba en las circunstancias alegres. Mateo 11:25. En aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y les revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. ¿Estás feliz? Jesús, cuando estaba feliz también oraba. Jesús oraba, como hemos dicho, en los momentos de crisis. En Lucas 22:39 vemos un ejemplo clarísimo. Jesús está a punto de ir a la cruz, pero Él, cuando está con sus discípulos, dice que como de costumbre se encaminó hacia el monte de los olivos. ¿Y qué hizo cuando lo siguieron sus discípulos? Les dijo: oren para que no entren en tentación. Y entonces se apartó de ellos como un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba. O sea, imagínenlo, Él va a morir en las próximas horas y lo que quiere hacer es buscar a Dios. O sea, yo me enfermo y ya no siento que me muero. O sea, Dios, ¿qué está pasando? Pero Jesús, en la dificultad, en un momento clave en su vida, sabe ir a Dios y dice: Señor, que se haga tu voluntad. O sea, ahí vemos su ejemplo y aprendemos esto. Primero, que Jesús, cada ocasión, hay muchos versículos, ¿ok? No puedo tomarlos todos ahorita, pero ¿qué hacía Jesús cuando quería buscar a Dios? Primero, Él buscaba un lugar donde estuviera solo, que no hubiera nadie con Él. Si había alguien con Él, le decía: quédate aquí, yo voy a orar aquí. Se alejó incluso un poquito de sus discípulos. ¿Pudo haber orado al lado de ellos? También, pero se alejó un poco de ellos porque le gustaba estar solo con Dios. Y aparte buscó un lugar como en silencio. O sea, y eso es importante porque Él busca silencio no porque le guste que nadie lo moleste, sino porque Él quiere concentrar sus pensamientos en lo que está haciendo. Les voy a poner un ejemplo. Tú, cuando estás saliendo con alguien, cuando recién estás en la etapa de enamoramiento y todo eso, te dicen algo: nunca lleves a tu primera cita, ¿a dónde? Al cine. Porque si tú quieres conocer a alguien, el cine es el peor lugar para conocer a alguien. ¿Por qué? Pues está la película, está el ruido, estás ahí 2 horas, no puedes hablar con esa persona, entonces mejor vayan a un café, un lugar, un restaurante. No vas a ir a las pulgas. O sea, que está excelente, a lo mejor te diviertes y todo, pero no vas a poder conocer a esa persona porque el ruido y el lugar atiborrado de otras personas te impide conocer. O otra cosa, hay gente que conoce a alguien en un antro, ¿no? En la oscuridad pues ni se ve bien. Y ya cuando sales y todo dices: ay, jole, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque eso pasa. Si tú y yo no únicamente tenemos relación con Dios de manera pública, vamos a conocerlo, pero ¿sabes cómo? De una manera un poco borrosa, un poco superficial, un poco como David lo busca, un poco como en la iglesia lo buscan. Pero si lo hacemos solos y en silencio, encontraremos a Dios como realmente Él es, y Él nos conocerá como realmente nosotros somos. Y muy bien, yo creo que todos aquí, al menos mentalmente, sabemos que orar es importante, ¿sí? O buscar a Dios es importante. No creo que alguno de ustedes sienta que no. Sabemos que es así. Pero ahora, para empezar a hablar sobre sí que es la oración, hablemos, ¿qué les parece de lo que no es la oración?
Y para esto voy a usar algunos ejemplos. Ah, Vamos a imaginarnos a distintos tipos de personas mientras oran, y cada ejemplo nos va a mostrar algunas de las prácticas que Jesús claramente dijo que evitáramos y otras que aprendemos a evitar de su ejemplo, ¿ok? Precaución, este es como el anuncio de los videos de las noticias. Algunos de estos ejemplos pueden ser ofensivos para los televidentes, no están basados en ningún ejemplo personal, son generalidades que llevan al extremo algunas de las prácticas que todos hemos cometido en algún momento. O sea, no estoy hablando de nadie, ¿sí? Si alguien me contó algo sobre el tema, no lo estoy citando, solo estoy hablando en general, ¿vale? Primero, el primer tipo de persona cuando ora, la grabadora. Todos lo hemos escuchado, ¿sí? Siempre ora lo mismo, ¿sí? Casi le puedes poner el disco, le pones play y oras lo mismo. O sea, Señor, gracias por este día, porque me permitiste, amén, ¿no? Y te vas. Y al otro día, Señor, gracias por este día, porque me permitiste, algo típico, la oración por los alimentos, ¿lo has escuchado? Oramos lo mismo a veces, ¿no? O sea, no estoy diciendo que esté mal en el sentido de que es bueno orar por los alimentos, pero siempre, Señor, gracias por los alimentos, bendice las fuentes de donde vienen, provee a esta señora, las manos que lo dieron. Es como una repetición sin sentido, y Jesús claramente dijo que evitáramos eso, porque si nosotros empezamos orando siempre lo mismo, siempre repitiendo, primero, eso es lo más aburrido del mundo. Mucha gente ve aburrida la oración, ¿por qué? Porque piensa que orar es repetir una y otra vez exactamente lo mismo. Por supuesto, imagínate que vieras la misma película una y otra vez todos los días de tu vida. Llega el punto que sería aburridísimo. Pero aparte, si siempre estamos repitiendo las mismas oraciones una y otra vez, no me refiero a la misma petición, sino los mismos patrones de orar, siempre las mismas frases, pronto vamos a dejar de orar y solo vamos a estar repitiendo nosotros en nuestro cuarto algo solitos. Esa oración no va a llegar delante de Dios. El otro tipo de hermano que ora, ¿verdad? El torero. Este hermano es rápido, efectivo, ora en segundos, y si hablara con su mujer como habla con Dios, ya se hubieran divorciado hace mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Cómo es el que ora como el torero? Llega, Señor Padre, gracias por este día, vámonos, ¿no? Y sigue tu camino. Yo creo que todos hemos orado así. Te levantas tardísimo, tenías que orar temprano, tú estás queriendo, ¿y qué haces entonces? Señor, gracias por este día, bendíceme, amén. O vas en el carro manejando mientras está la radio, ni estás poniendo atención, solo estás orando. Es la oración del torero. Es una oración descuidada. Es una oración que si tú pudieras ni la harías, pero hay algo de tu conciencia que te dice que tienes que hacerlo. Cuando oramos así, realmente solo mostramos lo poco que nos interesa orar. Nos preocupa, pero un poquito. Imagínate que le oras así con todos en tu trabajo, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Te vas. O tus hijos. Papá, esto, mi hijo, qué bueno. Nadie quería hablar contigo, porque eso no es realmente tener comunicación con alguien. Evitemos ser así. Luego está don problemas, ¿no? O sea, don problemas solo es el que te llama cuando tiene problemas. Como, hey, estoy aquí en la 20, ven a sacarme, por favor. Don problemas. Y don problemas, cuando ora, Dios sabe que es porque tiene problemas. Y a veces somos don problemas cuando solo buscamos a Dios cuando tenemos una dificultad en la vida. ¿Tienes un problema? Y entonces sí, Señor bendito, aquí estoy ante tu trono, te necesito, ten misericordia. A todos nos ha pasado, yo me reconozco también, pero es don problemas. O sea, Dios escucha ese tono de voz, Dios dice, hay un problema. ¿Y sabes qué va a hacer Dios para escuchar tu voz? Te puede enviar problemas, porque justamente es lo que Él sabe que a lo mejor te va a mantener cerca de Él. Pero yo creo que no queremos ninguno de nosotros ser como don problemas. Ahora, el problema no está en orar cuando tienes problemas. El problema es que ores solamente cuando hay problemas, ¿sí? De modo que en todo tiempo podemos buscar a Dios. Luego está el influencer. Yo creo que este es ese tipo de persona que cada vez que ora solamente para que alguien más lo escuche, ¿no? Jesús dice, cuando tú ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. Pero el influencer solo quiere orar cuando alguien más lo escucha. Solo quiere orar en la iglesia. O sea, si por él fuera se graba, ¿no? Señor, aquí estamos orando. Está bien, pero si solamente ese es el tipo de oración que tú y yo tenemos, es una oración del influencer. O sea, Dios... Oras tanto con otros, oras tanto en medio de tanto ruido, oras en medio de tantas personas, a lo mejor oras en la iglesia, solo cuando oras es cuando estamos todos juntos. Pero eso hace que Dios distinga quizá el tono de tu voz, pero no conoce tu voz, ¿sí? Él sabe cuando, como que escucho que está orando allá con otros en grupo, escucho que está orando para que otros te escuchen, pero Dios no conoce el tono de tu voz. Luego está el astrólogo. Este tipo de persona ora solamente porque piensa que es de buena suerte. Todos conocemos a alguien así, ¿verdad? No, sentí un augurio en la noche, me levanté y empecé a orar.
Pero esas personas ven la oración como un amuleto en contra del mal, como un amuleto de buena suerte. ¿Sabes? Si oro me va a ir bien. De otra manera ves a Dios como un niño caprichoso, ¿no? Le pido esto y entonces Dios, como yo ya le di mi valioso tiempo, Él tiene que responderme esto. Pero esto, al orar así, no oramos conforme a la voluntad de Dios, porque lo que queremos es realmente que se haga nuestra voluntad. Y hay muchos ejemplos, pero aquí va el peor de todos, ¿ok? El más duro de escuchar. Y lo vamos a nombrar el innombrable. ¿Okay? El innombrable. El innombrable no se identifica con ninguna de las personas que hemos descrito. Por eso se llama así, el innombrable. ¿Y a qué me refiero? Pues el innombrable nunca ora, ¿no? O sea, él de plano no ora. Al menos los otros intentan a sus maneras orar. De influencer Dios medio conoce el tono de su voz, pero de innombrable Dios no conoce ni siquiera cómo habla, ¿sí? O sea, Dios no sabe ni cómo se dice buenos días en la lengua de ese hombre. Y nosotros podemos ser así. A lo mejor dices tú, ok, yo no soy ninguno de esos, pero puede que seas el innombrable, que ni siquiera recuerdas la última vez, y yo tampoco, que oramos a Dios de verdad y que sentimos que Él nos estaba escuchando. Pero bueno, esas son maneras de no orar. Hay muchas otras maneras de no orar. Pero ¿cómo sí podemos orar? ¿Qué Jesús sí nos dijo? Jesús dijo que oráramos, primero que todo, y hay que empezar por esto, que oráramos porque podemos orar, ¿sí? Sí podemos orar, no es una imposibilidad nosotros, todos nosotros podemos orar. ¿Qué es orar y con qué lo comemos? Para ponerla sencilla, orar es ponernos en una actitud mental, física y espiritual ante la presencia de Dios para tener una comunicación personal con Él. Eso es. O sea, no es muy místico el asunto. Orar es tú querer comunicarte con Dios. En la oración tú le expresas a Dios tus ideas, tus palabras, tus pensamientos, tus emociones, tus circunstancias. Para orar no necesariamente tienes que estar hincado, no tienes que estar a fuerzas en alguna posición física. Puedes orar en todo momento, pero orar sí incluye algo muy especial, que es comunicarte con Dios. Orar es, ¿qué? Comunicarnos con Dios, hablar con Dios, lo podemos decir. ¿De qué manera podemos orar entonces? Como les he dicho, preferiblemente en secreto y en silencio. Jesús nos dijo esto, ¿no? Háganlo en secreto y en silencio. Aparte un lugar donde tú puedes estar solo, pero búscalo de verdad. Te animo a que lo hagas, búscalo. Un lugar donde tú puedas estar solo, que no haya nadie. A lo mejor dices, no puedo, tengo hijos pequeños, etcétera, mi casa es chica, no sé. Puede haber muchas circunstancias, yo lo sé. Pero a lo mejor el lugar solo no va a ser un cuarto, sino una hora. Puede que el lugar en que en tu casa hay silencio es a las 5 de la mañana que los niños están dormidos. Y puede que no haya otro lugar del día. A lo mejor es a las 10 de la noche. No sé, pero tiene que haber un lugar solo en el que tú puedas estar con Dios. Un lugar en silencio. Y esto es porque cuando tú y yo buscamos a Dios, preferentemente tiene que ser en esas condiciones para que entremos en una adecuada actitud de adoración. Eclesiastés 5, fíjense qué dice. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. O sea, buscar silencio y solitud. ¿Por qué lo hacemos? Porque lo que buscamos es tener reverencia ante Dios, no apresurarme. No tener la prisa encima y decir, ya necesito hacerlo, sino tener un tiempo en silencio, de meditación, de decir primero, ¿qué estoy a punto de hacer? Voy a buscar a Dios. Hazlo con sinceridad y con sencillez, o sea, seamos genuinos. Dios a ti y a mí nos conoce mejor que a nadie. No puedes tener vergüenza delante de Dios. Él te conoce desde el vientre de tu madre, te conoce desnudo, te conoce en gala, te conoce en lo mejor, te conoce en lo peor. Tú puedes ser sincero con Dios, tal cual y sencillo, y decirle, Dios, esto y esto. O sea, si tú puedes decir, Señor, necesito ayuda en mi escuela, no le digas, oh bendito soberano, necesito tu grandísimo apoyo en mis excelentísimos estudios. Sé sencillo, sé genuino, sé sincero con Dios. Si lo puedes decir de una manera simple, díselo a Dios de una manera simple. Dios, necesito esto. Ocupo esto, Dios, me siento así tal cual. Díselo, sin vergüenza. O sea, no es como que Dios se va a sorprender si le dices que estás enojado con alguien. No es como que Dios se va a sorprender si le dices que tienes mucho rencor, que tienes odio, que sientes que todo está mal, que sientes que eres improductivo. No sé. Dios está ahí dispuesto y tú y yo podemos ser sinceros. Aparte, podemos orar con fe. Jesús dijo, todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán
concedidas. O sea, si Jesús dijo eso, yo lo voy a creer y voy a orar porque sé que Él puede responder. Cuando oramos también podemos orar y debemos orar conforme a su voluntad. Jesús, en el momento más duro de su vida, ¿qué dijo? Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Ahora, esto no significa que debemos pedir cobardemente. ¿A qué me refiero? En la palabra de Dios podemos encontrar la voluntad de Dios, ¿sí? Muy expresa. Si yo oro conforme a su voluntad, mucha gente entiende esto, como que yo digo, me dijiste que estoy batallando con el pecado. Yo digo, Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, puedes librarme de este pecado. Si tú quieres, yo podría ser santo, pero si es tu voluntad, ¿ok? Si no, pues no. Ese tipo de oración obviamente no funciona, porque yo sé que la voluntad de Dios en su palabra es mi santificación. Así que yo puedo orar con todo valor y audacia y decirle, Dios, tu palabra dice, y en 1 Tesalonicenses, que tu voluntad es mi santificación. Así que no te puedo pedir menos. Hazme santo, libérame de este pecado, deja que yo pueda romper con este ciclo que me está atando. Y así, lo mismo, si tú y yo sabemos que algo claramente es la voluntad de Dios en su palabra, podemos con audacia agarrarlo y presentarlo delante de Dios y eso es orar conforme a su voluntad. También debemos orar de una manera constante. Yo sé que la Biblia dice que oremos sin cesar y uno piensa que cuando esos versículos son descritos significa que cada rato tienes que estar en un trabajo y voy al baño, ¿no? Y te hincas ¿no? Y luego estás en una comida, 5 minutos porque ya no estás hablando y vas al baño de donde estés y te hincas y ya oras. Orar sin cesar no va por ahí, aunque estaría excelente si lo haces así. Pero lo que significa es que debemos estar en una actitud constante de presentar a Dios nuestra vida. Ahí les va. A lo mejor dices tú, yo nunca he orado sin cesar, pero sí te has preocupado sin cesar. Tú y yo lo hemos sentido. Preocuparme sin cesar es que estoy haciendo lo que sea y en el fondo está el gusanito. ¿Te ha pasado? El problema. Y luego saliste del cine y en cuanto saliste, se perdió la emoción del momento y empieza. Entonces, si podemos preocuparnos sin cesar, también podemos orar sin cesar. ¿Qué significa? Que cada vez que yo sienta esa necesidad de preocuparme, de confiar en mí mismo, que yo me recuerde de algo, yo con toda confianza puedo decir, Señor, y acuérdate de esto, Señor, y te lo pongo en tus manos, Señor, y en ti confío. Eso es constantemente. Jesús dijo que lo hiciéramos así, constantemente, una y otra vez viniendo a Dios en cada oportunidad que tengamos. No que nos vayamos a hincar, no que oremos sentados en alguna posición, pero que constantemente nos estemos presentando a Dios. Y aquí quiero hacer una aclaración importante que al estar estudiando en la semana se me hizo excelente. Cuando oramos, debemos pedir. Hay personas que no piden cuando oran. No sé, por vergüenza quizá, pero solo oran algo como, Señor, tú eres grande, tú eres hermoso, tu misericordia infinita nos ha dado esto, el otro, gracias. Y en esa oración nunca se pidió absolutamente nada. Piénsenlo así, Jesús nos enseñó a orar. Y el Padre Nuestro, cada una de las frases, Jesús nos dice que incluso cuando decimos que el nombre de Dios es santificado, estamos pidiendo algo. Santificado sea tu nombre. O sea, pudo haber dicho Jesús, Dios, tu nombre es santo. ¿Estamos de acuerdo? Pero Jesús nos enseña que en la oración nosotros debemos de pedir. Él dice, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Jesús pudo haber dicho también, y tu voluntad se hace en el cielo y en la tierra. Pero orar es pedir. Entonces, cada vez que usted y yo vamos a orar, tenemos que tener esto en mente. Venimos a pedir. Y no tiene nada de malo. O sea, Dios exactamente por eso diseñó la oración, porque Él quiere ver nuestra dependencia de Él. Jesús nos enseñó a orar de esa manera, que le pidamos con confianza, que pidamos con audacia. Así que cuando tú te presentes delante de Dios, pide. No solamente des gracias, que está bien. No solamente le presentes tu vida como si fuera el periódico. O sea, Dios ya sabe eso. Dios sabe exactamente cómo estás. Dios sabe tu situación. Pero preséntale y dile, Señor, quiero, por favor, que me des esto. Y te pido lo siguiente. Y necesito esto y ocupo esto. Debemos pedir. Ahora, ¿qué debemos pedir? Todo. Esa es la respuesta corta. La respuesta con un poquito más de explicación. Amor y alegría. ¿Tienes necesidad de ser más feliz? Pídeselo. Salmo 42:8. De día mandará el Señor su misericordia
y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. Pídele eso, Señor, que ese versículo sea real en mi vida, que de día yo vea tu misericordia y de noche yo me vaya a dormir cantándote a ti. Puedes pedírselo con toda confianza. También hay una angustia, pídeselo a Dios, hay libertad, con confianza. Te metiste por una equivocación, no importa, puedes pedirle a Dios. Salmo 118:5, en medio de mi angustia invoqué al Señor y el Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. Por los enemigos también. Mateo 5:44, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Esos 3 ejemplos nos muestran que podemos orar por todo, de hecho. Por lo bueno, por lo malo y hasta por lo difícil. Ese es el punto principal. Nuestro corazón siempre estará insatisfecho a menos que descansemos en Dios. Y Jesús nos enseña que pasar tiempo con Dios es la mejor manera de dejar nuestras cargas. Cada día cuando lo buscamos, somos personas más felices. Así. Y para finalizar, me gustaría darles algunos consejos muy, muy prácticos, ¿ok? Porque yo sé que ya se sienten ahorita con ganas de ir a orar. Pero, ¿cómo empiezo mañana entonces? ¿No? ¿Cómo empiezo yo a ejecutar esto que estoy aprendiendo aquí? Primero, lo más práctico, busca un horario. ¿Okay? Ve qué horario de tu día se encaja mejor. Puede ser en la mañana, mediodía, en la tarde, no importa el horario. Pero busca un horario y determínalo, anótalo en la agenda. Así como tienes un horario para desayunar, o a lo mejor no tienes, pero como tienes un horario de trabajo, tienes un horario de decir, ¿sabes qué? De 4 a 4:30 voy a orar todos los días. El sábado no puedo a esa hora porque tengo esto, entonces lo paso a esta hora. Pero determina un horario todos los días, por pequeño que sea, pero determina un horario. Segundo, busca un lugar. Puede ser en tu casa, en aquí, o en el baño, está bien. Si no hay otro lugar, en el baño a lo mejor, o a una hora donde no hay nadie, pero busca la oportunidad para estar solo y en silencio. No nada más ves como, bueno, o sea, te sugiero que hoy en la tarde, que va a empezar mañana la semana, busques, ok, esta semana, ¿qué horarios tengo libre y qué horarios voy a aprovechar? Ahora sí, para orar, para entrar en materia, primero preparémonos para orar. Imagínate que tú y yo le pedimos audiencia a la presidenta municipal y llegamos sin saber ni qué decirle. Pues por supuesto que no vas a decirle absolutamente nada, vas a decir un montón de cosas que ni al caso y nada más hiciste perder tiempo a esa persona. Ahora imagínate que llegas con Dios y no sabes ni qué decirle, no te preparaste. Haz una lista pequeña. Voy a pedir por mi trabajo, voy a pedirle en segundo lugar por mi familia y voy a pedirle en tercer lugar por fulanito que me pidió que orara por él. Tan simple como eso. Y de esa manera, cuando tú llegues delante de la presencia de Dios, sabes exactamente qué pedir. O sea, no tienes que durar 1 hora orando. Pueden ser 5 minutos, pero sabes exactamente qué le estás pidiendo a Dios. Y cuando lo hagas, ten una percepción muy real de que Cristo está a tu lado ahí sentado, intercediendo junto contigo, delante del Padre, y que tú puedes con toda confianza orar. Y prepárate con la Biblia. O sea, a lo mejor dices tú, es que no, se me dificulta mucho orar. ¿Sabes? Cuando tú y yo leemos la Biblia, estamos constantemente leyendo la Biblia en ese tiempo con Dios, en ese devocional, automáticamente van a surgir las palabras para estar hablando con Dios. Así que aparta tu tiempo, búscalo tu tiempo devocional, como le dicen algunos, ¿verdad? Empieza leyendo, busca un pasaje. Léelo con tu corazón abierto como si Dios te está hablando y mientras te está hablando, escucha su voz y respóndele. Él es bueno, Señor, tú eres bueno, es tu presencia, hazlo así y entonces podrás encontrarte orando. Pide, o sea, como hemos dicho ahorita, pedir es importante, pero mientras Dios te habla en tus palabras, tú también pídele. ¿Estás leyendo algo? Pide que eso sea una realidad en tu vida ahí mismo y vas entonces a encontrar respuesta. O sea, y no busques, como decía hace rato, palabras difíciles, con sencillez, sé directo con Dios, en sumisión, ven, Señor, aquí estoy ante tu presencia, quiero esto, te lo pido. No seas irrespetuoso, pero sé valiente, ten fervor, dile, Señor, necesito esto, no es posible, no necesito. Y eso es lo que yo más quiero que se lleven hoy, lo siguiente, cuando ores con Dios, argumenta con Él. Eso es lo siguiente, cuando tú y yo oremos con Dios, argumenta con Dios. ¿Qué me refiero con esto? Hay personas que piden, pero no argumentan. Y cuando alguien pide algo y no sabe por qué lo quiere, no lo va a recibir. ¿Sí? Es como cuando tú vas con alguien, quiero ese celular. ¿Y por qué lo quieres? Nada más lo quiero. Ese mismo
falta de argumentación te nota su indiferencia, ¿sí? Dices tú, pues ni sabes por qué lo quieres, para qué lo quieres. En cambio, lo quiero por esto y esto. Dices tú, así lo quiere, se lo doy. Es muy curioso porque cuando hablas con un niño chiquito, una de las preguntas más interesantes de hacerle es, ¿por qué? ¿Sí? Quiero ir a este lugar, ¿por qué? Y cuando él te da sus motivos, hay motivos que dices tú, pero otros dices tú, órale, o sea, es un niño, pero argumenta perfectamente lo que quiere y por qué lo quiere. Y cuando tú y yo oramos, si no argumentamos con Dios, simplemente no es que Dios sea indiferente de que no te lo voy a dar hasta que me pidas bien. Pero Él está diciendo, ¿pero por qué lo quieres? O sea, me lo pides así con tanto fervor, pero ¿por qué lo quieres? ¿Cómo argumentas con Dios? Primero argumenta con Dios en base a sus atributos. ¿A qué me refiero? O sea, imagínense a Abraham. Cuando Abraham está intercediendo por Sodoma y Gomorra, ¿recuerdan? Que las iban a destruir. ¿Qué hizo Abraham? Abraham no le dijo a Dios, Dios, no lo destruyas. O sea, no lo destruyas. No, y nada más así, ¿no? Y Dios, ¿y por qué? No, nada más, no lo destruyas, no quiero que lo destruyas. Abraham, ¿qué hizo? Argumentó con Dios. Le dijo, Dios, tú eres justo. ¿Y cómo tú siendo justo vas a cometer una injusticia de que si hay 50 ahí hombres rectos, vas a destruir la ciudad? Y Dios le dice, si hay 50, no lo voy a destruir. Y es toda una retajila esa historia porque Abraham, Señor, 40. Sé justo. Señor, 30, tu justicia. Señor, 20, tu justicia. Pero al final Abraham, cuando sabe que no puede argumentar en la justicia, argumenta con Dios en base a su misericordia. Le empieza a decir, Señor, pero ¿no tendrás misericordia de un justo? Entonces nosotros cuando pedimos, podemos pedir y argumentar con Dios en base a sus atributos. Señor, ¿tienes una injusticia en tu vida? No nada más le pidas que te la quite. Dile por qué te la tiene que quitar. Señor, quita esa injusticia de mi vida porque es una injusticia y tú eres un Dios justo que no puede tolerar este mal. Haz algo. Señor, sálvame de esta crisis. Ten misericordia porque tú eres grande, porque tú eres infinito. Usa sus atributos como una herramienta para argumentar. Imagínate, es un castillo enorme, está la puerta de entrada y el argumento es un ariete, ¿no? Ese árbol gigante que usaban para derribar la puerta. Eso es el argumento. Pides, pero también argumentas con Dios. Señor, tu misericordia. Señor, tu justicia. Señor, tu amor infinito. Usa sus atributos. ¿Y cómo lo vas a encontrar? En la Biblia. Búscala para que sepas cómo es Dios y sepas cómo pedirle a Él. Otra, sus promesas. En la Biblia hay muchas promesas. Toma las promesas. O sea, Romanos 8:28, fíjense. Yo los voy a ir diciendo y las voy a ir como orando. ¿Cómo oraría yo lo siguiente? Señor, tu palabra dice que todo lo que tú dispones para los que te aman es para bien. Y si esta situación difícil que está pasando en mi vida me está llevando a la ruina, me está llevando a mi trabajo, yo no entiendo cómo esto me va a llevar para bien, pero tu palabra dice que todo obra para bien. Así que obra para bien, Señor. Haz algo para bien en esta situación. En este dolor, conviértelo para bien. Usa la promesa. Filipenses 1:6. Estoy firmemente convencido de que aquel que comenzó la buena obra en ustedes le irá completando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cómo puedo orar eso? ¿Estás batallando con un pecado? No le digas, Dios, libérame. ¿Cómo puedes orarle a Dios? Dios, libérame, porque tu palabra dice que tú vas a perfeccionar la obra en mí. Así que yo no me puedo quedar en esta condición, yo tengo que vencer. Yo puedo crecer más en fe, porque tu palabra dice claramente ahí en Filipenses 1. Recuérdaselo a Dios así tal cual se lo recordarías al juez. Señor juez, artículo bla, 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 tal y tal y tal. Arguméntalo. No es como que Dios te va a ver como que, sí sabe. Al contrario, va a decir, así me gusta que ores. Así me gusta que ores, que pidas en base a mis promesas. ¿Qué hizo Jacob cuando luchó con el ángel? ¿Se acuerdan? Esa historia es clásica para la oración, pero es buenísima, porque Jacob está con el ángel de Jehová luchando. O sea, Dios a lo mejor como que estaba medio jugando con él, ¿verdad? Pero Jacob sentía que luchaba. Pero ¿qué le decía? No te voy a soltar hasta que me... ¿Pero por qué? No es de que Jacob era un niño malcriado que bendíceme. Dios le dijo, yo te voy a hacer bien, yo te voy a bendecir. Así que Jacob solamente estaba reclamando la promesa. Así que tú y yo podemos luchar en base a ¿qué? A la promesa. Pero nuevamente, si no hay Biblia en mi cabeza y en mi mente, no sé ni con qué orar. Pero si hay Biblia, puedo decir tal y tal y tal. Señor, eso necesito, con audacia. Y Dios responde esa oración. ¿Qué otra manera puedo orar? En base al nombre de Dios. O sea, fíjense, Moisés, cuando el pueblo de Israel iba a ser destruido, ¿qué decía Moisés? Señor, tu gran nombre, ¿cómo va a quedar aquí postrado en el desierto este pueblo que sacaste? No lo hagas, no por nosotros, por tu nombre. Puedo orar así yo, Señor, no puedo seguir en esta condición porque si mi matrimonio se arruina, ¿qué va a pasar? La gente va a hablar mal de ti. Va a decir, y era cristiano.
Van a decir que yo tanto que decía de ti, de que Dios y que la iglesia, necesito que hagas algo en mi matrimonio. Ora así, en base al nombre de Dios. Puedes orar así. Y esto cambia tu oración. Porque no nada más estás pidiéndole a Dios al azar. Le pides, Dios, por tu buen nombre, por tu fama. O sea, si yo caigo, mucha gente que le ha hablado del evangelio, ¿qué va a pasar? Se va a echar a tierra todo eso. No permitas que tu buen nombre sea tomado en poco en medio de estas personas. Moisés oraba así y Dios le respondía. Dios le contestaba. Podemos orar así también. De modo que orar es posible. Podemos orar. Si tú no tienes silencio y soledad en tu vida, búscalo. Te animo a que lo busques. No permitas que esto te desanime, sino que te anime. Que esto que hemos estado hablando hoy te lleve a querer buscar más a Dios. A lo mejor tú lo intentas, pero sientes que fallas. Anímate. Usa estas herramientas que estamos aquí dándote. Usa esto y anímate e intenta orar una y otra vez más y acércate a Dios. Y si tú ya lo estás haciendo, si sientes que tienes un buen tiempo devocional, excelente, pero síguelo haciendo, y persiste en eso hasta el final. Solo así podremos realmente tener en esta vida una actitud como la de Jesús, de paz y tranquilidad. De tener calma en medio de cualquier situación. Solo así podremos ser como Jesús. ¿Quieres descanso para tu alma? Sé como Jesús. Y una de las cosas que Jesús hacía era orar.